Bienvenido a Secretos Brillantes. Aquí se narran historias de traición, justicia y redención con sentimiento, sabiduría y una fuerza serena. Así que, acomódate, respira hondo y escucha con atención, porque algunas de las victorias más profundas de la vida no se consiguen a gritos, sino con la verdad. Sin mí habría acabado en la calle. Era la voz de mi madre, clara como el agua, resonando en la sala del tribunal como si hubiera dicho algo noble. Estaba sentada junto a su abogado, con la espalda recta, luciendo esa misma sonrisa confiada que le había visto toda la vida, cada vez que creía tener la sartén por el mango. Algunas personas se giraron para mirarme. Entonces todo quedó en silencio. El juez alzó la mirada hacia mí, sereno e indescifrable. Por un instante, nadie pronunció palabra. Solo se oía el suave zumbido del aire acondicionado y el ligero roce de la pluma del taquígrafo judicial sobre el papel. Y miré a mi madre, a la mujer que había pasado años diciéndole al mundo que ella me había salvado. Me salvó. Ahora les diré algo. Algunas palabras suenan casi ridículas cuando uno ha experimentado su verdad. Esa palabra salvado era una de ellas. Había contado esa historia durante tantos años que la gente dejó de cuestionarla. Su familia le creía, sus amigos le creían, sus vecinos le creían, la gente de la iglesia le creía. Y ahora allí estaba, ofreciendo esa misma versión pulida ante un tribunal, como si repetirla suficientes veces la hubiera convertido en realidad. En su relato, ella era la madre abnegada que lo sacrificó todo por su hijo. Y yo era el desagradecido. El hijo que solo recibió, y luego se volvió contra la misma mujer que lo había acompañado durante toda su vida. Fue una historia impactante, pero ese tipo de historias solo se sostienen mientras nadie pida pruebas. Y ese día, por fin, la prueba estaba presente. El juez juntó las manos, echó un vistazo a los documentos que tenía delante y dijo lentamente: «Entonces, ¿de verdad no sabían nada de esto?» Esa fue la primera grieta. La sonrisa de mi madre se desvaneció. Su abogado se inclinó hacia adelante. «¿Su señoría?», preguntó con cautela. «¿Qué desconocía?» Y en ese momento, algo dentro de mí se quedó en silencio. No estoy entumecida. No tengo frío. Simplemente estoy tranquila. Durante años me había imaginado cómo sería este día. Pensé que tal vez mi corazón se aceleraría, tal vez la ira me dominaría, tal vez todo el dolor del pasado resurgiría y se desbordaría ante todos. Pero eso no fue lo que pasó. Lo que sentí fue paz. Porque cuando un hombre ha guardado la verdad en silencio durante mucho tiempo, llega un punto en que ya no necesita forzarla. Solo necesita el momento adecuado para sacarla a la luz. El juez me miró. «Señor Carter», dijo, «¿le gustaría explicarlo?» Así que me quedé de pie. Y al levantarme de aquella silla, toda la habitación pareció alejarse. La madera pulida, las brillantes luces del techo, las filas de bancos, las miradas curiosas. Nada de eso importaba como antes, porque ya no era un niño asustado. Yo no era la adolescente a la que ella podía avergonzar hasta hacerla callar. Yo no era el joven al que ella podía encoger con unas pocas palabras bien elegidas. Yo era un hombre adulto que defendía la verdad. Y en tan solo unos segundos, todos los presentes en esa sala iban a escuchar lo que ella había intentado mantener oculto durante 23 años. Respiré hondo y dije: «La verdad es que ella no fue quien me salvó». Y por primera vez esa mañana, mi madre parecía asustada. «Me llamo Ethan Carter, y durante la mayor parte de mi vida, la gente solo me conoció a través de la versión que mi madre tenía de mí. Si le preguntaras, diría que yo era difícil. Tuve suerte. Siempre estuve a un paso del fracaso y solo me mantuve en pie gracias a su sacrificio. Cualquier cosa buena en mi vida, de alguna manera, se convirtió en parte de su historia, no de la mía. Ella decía que si me esforzaba y tenía éxito en la escuela, me animaba a seguir adelante. Si conseguía un buen trabajo,
me decía que me orientaría. Si lograba superar los momentos difíciles, ella siempre recordaba a la gente que nunca lo habría conseguido sin ella. Y al cabo de un tiempo, la gente simplemente lo aceptó. A veces, las cosas son así. Quien habla primero, y con más seguridad, suele ser quien consigue que le crean. Sobre todo si sabe disimular el dolor. Mi madre tenía ese don. Sabía llorar en el momento justo. Sabía suavizar la voz lo suficiente. Sabía cómo ganarse el favor de la gente sin levantar sospechas. No decía mentiras imprudentes. No, era demasiado precavida para eso. Decía mentiras envueltas en la cantidad justa de verdad para que fueran difíciles de refutar. Y aprendí desde joven que intentar defenderme solo parecía empeorar las cosas. Cuando creces rodeado de alguien así, empiezas a comprender algo doloroso. La verdad y la prueba no siempre son lo mismo. Mi padre murió cuando yo tenía 9 años. A partir de entonces, mi madre se convirtió en el centro de todo. Cada decisión, cada cuenta, cada historia familiar, cada detalle de la historia que tuviera que ver con nuestro nombre, nuestro dinero o nuestro futuro pasaba por sus manos. Para el mundo exterior, parecía una viuda fuerte que criaba sola a su hijo. La elogiaban, la admiraban, sentían lástima por ella, y a mí me miraban y me decían cosas como: deberías estar agradecido por todo lo que ha hecho. Lo que no vieron fueron los documentos que faltaban. No oían las llamadas telefónicas que se cortaban cuando yo entraba en una habitación. No se percataron de que ciertas preguntas nunca llevaban a ninguna parte. No se dieron cuenta de cómo las oportunidades parecían desaparecer cada vez que me acercaba demasiado a valerme por mí misma. Su forma de herirme nunca fue lo suficientemente llamativa como para llamar la atención. Y quizás eso era lo que la hacía tan efectiva. No necesitaba una crueldad dramática. Prefería heridas más sutiles, de esas que no causan revuelo pero que dejan cicatriz. En las cenas familiares, si alguien me elogiaba, ella sonreía y decía: «Oh, Ethan siempre ha sido un poco sensible», y todos se reían entre dientes mientras yo me quedaba sentado, fingiendo que no me afectaba. Si compraba algo con el dinero que había ganado, ella mencionaba casualmente que me había ayudado. Si yo progresaba en la vida, ella lo presentaba como algo hacia lo que prácticamente me había arrastrado. Para cualquier otra persona, esos comentarios podrían haber parecido inofensivos, pero cuando las escuchas una y otra vez de la persona que te crió, se te quedan grabadas en el corazón de una manera difícil de explicar. Incluso después de que me mudé, su comportamiento no cesó. Simplemente se volvió más silencioso. Cada vez que preguntaba por la herencia de mi padre, los documentos desaparecían repentinamente. Las respuestas eran vagas. Las conversaciones cambiaban de rumbo. Los familiares que antes parecían abiertos se volvían extrañamente distantes después de hablar con ella. Cada camino que intentaba seguir hacia la verdad parecía terminar en la niebla. Y durante mucho tiempo lo permití. No porque le creyera completamente, sino porque una parte de mí estaba cansada de luchar contra una versión de la realidad que ella había construido durante años. Pero un día, eso cambió. No ocurrió durante una discusión. No sucedió porque de repente encontrara el valor necesario. Ocurrió en una polvorienta oficina de archivos una tarde lluviosa de martes. Fui allí porque algo dentro de mí finalmente me dijo: «Basta». Mi madre me había dado otra vez la misma respuesta tajante. No quedaba nada que discutir, nada que repasar, nada que saber. Pero esta vez, su voz sonaba demasiado pulida, demasiado apresurada, como si no recordara la verdad, como si estuviera recitando un guión. Así que fui a buscarlo por mi cuenta. Un empleado sacó una caja con archivos antiguos que no se habían tocado en años. Dentro había registros de propiedades, documentos de herencia, documentos fiduciarios y cartas dirigidas a mí. Todavía recuerdo lo frías que sentía las manos. Algunos documentos llevaban la firma de mi padre. Otros mostraban decisiones tomadas después de su muerte.
Al principio, nada parecía una prueba irrefutable, pero cuanto más leía, más encajaban las piezas. Los bienes que debían estar protegidos habían sido trasladados. Las cosas que estaban destinadas a mi futuro habían sido desviadas. Las cuentas habían cambiado de tal manera que una sola persona seguía al mando. Siempre la misma persona, mi madre. Y entonces encontré una carta de mi padre. No fue larga. No era sentimental en el buen sentido. Era constante, honesta, cariñosa. El tipo de carta que un hombre escribe cuando sabe que tal vez no esté presente, pero aún quiere abrazar a su hijo una última vez en el futuro. Me escribió sobre lo que quería para mí. Escribió sobre seguridad. Me escribió sobre la importancia de asegurarse de que yo tuviera una base sólida después de su partida. Me senté allí a leer esas páginas y, por primera vez en mi vida, toda la confusión comenzó a disiparse. Ahora, déjenme decirles algo importante. No salí de ese edificio lleno de rabia. Salí con total seguridad. Y la certeza es algo poderoso. Porque una vez que un hombre sabe que no está loco, que no se equivoca, que no se imagina lo que ha vivido, cambia. Después de eso, no volví a enfrentarme a mi madre. No servía para nada. Si hubiera ido a verla demasiado pronto, habría hecho lo de siempre. Habría llorado, desviado la conversación, reinterpretado la situación, se habría convertido en la víctima y a mí en el hijo inestable que ataca a su propia madre. No, para entonces ya sabía que no debía hacerlo. Así que me quedé callado. Pero esta vez, mi silencio fue diferente. No era el silencio del miedo, era el silencio de la preparación. Para entonces, llevaba años trabajando como analista financiero. Mi trabajo me enseñó a observar con atención, a identificar patrones, a comprender lo que revelan los números y los documentos cuando la gente cree que nadie les presta atención. Esa habilidad resultó ser mucho más valiosa que cualquier ira. Así que cada noche, después del trabajo, comencé a recopilar la verdad. Un documento a la vez. Una cita a la vez. Un disco a la vez. Solicité copias certificadas. Construí cronogramas. Realicé un seguimiento de las transferencias, las firmas, los trámites sucesorios, las ventas de propiedades y los cambios en las cuentas, y mantuve mis emociones al margen, sin exageraciones, sin conjeturas, sin conclusiones dramáticas, solo hechos. Siempre que me topaba con algo que requería conocimientos más especializados, no se lo consultaba a mi familia, se lo consultaba a profesionales. Un abogado especializado en derecho sucesorio revisó lo que encontré. Un perito contable siguió el rastro financiero. Ninguno de los dos conocía a mi madre. Ninguno tenía ningún motivo personal para favorecerme. Y ese era precisamente el quid de la cuestión. No necesitaba aliados. Necesitaba que la verdad se sostuviera por sí misma. Pasaron los meses. Luego casi un año. Durante ese tiempo, mi madre no paraba de contarle a la gente todo lo que había hecho por mí. Hablaba de sacrificios, de luchas, de todo lo que había soportado. Y yo escuchaba en silencio. Asistí a reuniones familiares. Asentí, cortésmente. Dejé que creyera que yo seguía siendo el mismo chico al que siempre había logrado controlar. Ella confundió mi silencio con rendición. Ese fue el mayor error que jamás cometió. Para cuando comenzó el proceso legal, ya no albergaba sospechas. Tenía pruebas, documentos certificados, conclusiones de expertos, declaraciones de testigos, un rastro documental que se remontaba a años de medias verdades y respuestas incompletas. Así que, cuando nos sentamos en esa sala del tribunal, yo no estaba allí para discutir. Yo estaba allí para descubrir. Después de que hablé, la sala quedó en silencio. Mi abogado comenzó a detallar la cronología con calma y precisión. Transferencias de propiedades, registros testamentarios, estados financieros, la carta de mi padre, informes profesionales independientes, fechas que contradecían el testimonio de mi madre.
Transacciones que contaban una historia completamente distinta a la que ella había repetido durante años. No era ruidoso, no era necesario. La verdad no siempre necesita una voz dramática. A veces es más fuerte cuando llega en silencio y se niega a moverse. Observé al abogado de mi madre mientras pasaba las páginas. Al principio parecía ligeramente molesto, como si esperara dejarlo de lado. Luego empezó a leer con más atención. Sus interrupciones disminuyeron. Su seguridad cambió. Cuando llegó a la mitad del expediente, incluso él pareció comprender que la historia de mi madre se estaba desmoronando. ¿Y mi madre? Se quedó muy quieta. Puede que no parezca gran cosa, pero si la hubieras conocido como yo, lo entenderías. Siempre tenía algo que decir. Siempre tenía explicaciones. Siempre sabía cómo controlar el ambiente. Pero no ese día. Ese día, los documentos hablaron más alto. Entonces, el juez levantó una página, la miró fijamente y dijo con voz tranquila: «Señora Carter, esto contradice directamente su testimonio». Eso fue todo. No gritar, sin grandes discursos. Solo una frase. Pero puedo decirles esto. Algunas frases tienen el peso de 20 años. Los familiares sentados detrás de ella se removieron en sus asientos. Nadie armó un escándalo, pero se notaba, era evidente. Las suposiciones se estaban desmoronando. La historia que la gente había repetido durante años ya no se sostenía. Y en ese momento sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Alivio. No es la victoria. Alivio. Porque por una vez, la verdad ya no estaba atrapada dentro de mí. Ya no era mi responsabilidad cargar con eso solo. Y a partir de ese momento, fue a mi madre a quien se le pidió que diera explicaciones. Las consecuencias llegaron lentamente. Así suele ser la vida. Algunos familiares me llamaron después para disculparse. Algunos lo hicieron con sinceridad. Otros se mostraron incómodos. Algunos no sabían qué decir. Se notaba su incomodidad en sus silencios. Durante años, habían aceptado una versión de la historia sin preguntar jamás cuál era la mía. Otros se mantuvieron leales a mi madre. Yo también lo esperaba. Hay quienes prefieren aferrarse a una vieja creencia antes que admitir que contribuyeron a mantener una mentira. No luché contra ellos. No busqué la aprobación. Las pruebas ya habían sido suficientes. Pero el mayor cambio no fue lo que le sucedió a su reputación. El mayor cambio fue el que ocurrió en mi interior. Verás, cuando alguien te define durante mucho tiempo, sobre todo alguien cercano a una parte de ti empieza a creerlo, aunque te resistas. Sus palabras habían estado presentes en mi cabeza durante años. Difícil, ingrato, insuficiente, demasiado sensible. ¡Qué suerte tenerla! Y aunque nunca la creí del todo, esas palabras me dejaron huella. La sala del tribunal cambió eso. No porque hubiera ganado alguna batalla, pero porque finalmente me vi a mí misma sin su voz interponiéndose entre la verdad y yo. Vi los años que había sobrevivido. Vi el trabajo que había hecho por mi cuenta. Vi la disciplina que se necesita para no estallar. Comprendí que mi silencio no había sido una señal de debilidad, había sido una prueba de resistencia. Y por eso este tipo de historias importan. Porque hay muchísima gente que lleva nombres que otros les pusieron, etiquetas que nunca se ganaron, historias que nunca escribieron, y al cabo de un tiempo empiezan a vivir como acusados en un caso que no provocaron. Pero la verdad es paciente. No entra en pánico. No suplica. Espera. Y cuando por fin tiene espacio para respirar, todo cambia. Aproximadamente un año después de la audiencia, mi vida parecía sencilla desde fuera. Y seré sincera. Esa vida sencilla me parecía hermosa. Los asuntos legales se resolvieron. Las cosas que mi padre había planeado para mí finalmente se colocaron donde debían haber estado desde el principio. Algunas relaciones familiares sanaron con el tiempo. Otras se desvanecieron silenciosamente. Unas pocas nunca se recuperaron. Y aprendí que no todo lo que está roto necesita ser reparado para demostrar que eres una buena persona. Mi madre y yo casi nunca hablamos ahora. No hubo una reconciliación dramática.
ni una confesión entre lágrimas, ni una última gran discusión. Cuando la verdad salió a la luz, ya no quedaba mucho que decir. Ya había hecho el trabajo. Para ambos, la línea divisoria quedó lo suficientemente clara. Y lo que más me sorprendió fue que después de eso no pensé mucho en la venganza. Durante mucho tiempo pensé que la justicia se sentiría como un triunfo. Pensé que estaría allí de pie y me sentiría reivindicado de una manera intensa y satisfactoria. Pero no fue así como lo sentí. Se sentía el silencio. Sentí como si respirara con más facilidad. Fue como despertar sin esa vieja pesadez en el pecho. Sentí que ya no necesitaba defender quién era. Eso era libertad. Libertad real. Ya no me preguntaba si tal vez lo había imaginado todo. Ya no me comparaba con la imagen distorsionada que ella había mantenido durante años. Ya no vivía bajo una historia que no me pertenecía. En estos días, dedico mi energía a construir la vida que mi padre deseaba para mí. No por amargura, no para demostrar nada, no para castigar a nadie. Lo hago porque puedo. Lo hago porque, después de todos estos años, por fin siento que mi vida es mía. Y ahora, mirando hacia atrás, entiendo algo que antes no sabía. La mayor venganza fue no haber desenmascarado la mentira. La mayor venganza fue sobrevivir. Sobrevivir el tiempo suficiente para convertirse en un hombre que la mentira ya no pudiera definir. Se trataba de elegir la paciencia en lugar del caos. Se trataba de priorizar las pruebas sobre la ira. Se trataba de negarme a que la amargura de otra persona moldeara mi futuro. Y era seguir adelante. No como la persona rota que ella intentaba describir, sino como el hombre completo en el que siempre me estaba convirtiendo. Así que, si estás escuchando esto y cargas con el peso de una historia falsa que alguien te ha impuesto, déjame decirte con delicadeza, sigue adelante. No te apresures a descubrir la verdad. No malgastes tu vida intentando acallar a gritos a personas que están empeñadas en malinterpretarte. Mantente firme. Reúne lo que es real. Protege tu paz. Y cuando llegue el día en que la verdad deba hablar, que hable con claridad. Porque la justicia no siempre llega como un trueno. A veces llega suavemente. A veces se manifiesta en una sala de audiencias tranquila, al pasar una página, en una frase pausada de un juez, en la mirada de alguien que finalmente se ha quedado sin lugares donde esconderse. Y a veces, hijo, el momento más poderoso de todos es aquel en el que te das cuenta de que ya no necesitas que su versión de ti desaparezca para que finalmente puedas vivir. En cuanto a mí, no me fui con ganas de venganza. Me marché en paz. Me marché con la fe de mi padre restaurada en mi corazón. Me marché con mi futuro. Y me marché con algo que ninguna mentira podría arrebatarme jamás: mi propio nombre.